Hola, esto es real, biopolítica, soy Norito Anfitrión, acá lo tienes, sí, 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 vamos a hablar de la caída de Roma, ¿no? Antes también me pidieron que hable de eso, y también hablé de la caída del Imperio Romano, lo vas a encontrar en uno de mis canales de Radio Política y en la página de Facebook. Este es el tercer canal de Radio Política de YouTube, así que te voy a pedir que te suscribas y que promuevas también que la gente se suscriba a este canal. Estamos empezando de nuevo, ¿ya? Estamos empezando de nuevo, seguiremos empezando, ¿sí? Bueno, Atila quería comida y no oro. Han desvelado la razón de los ataques hunos contra el Imperio Romano. Sí, Atila, el rey de los hunos, aquel sobre cuyo, aquel sobre cuyo pasto pisa el caballo, no crece más la hierba, ¿no? Cuyo suelo pisa el caballo, no crece más la hierba, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Una vez que Atila va con su caballo, el suelo que pisa su corcel provoca que ya no crezca más la hierba, es decir, arrasa las ciudades y provoca que ya no vuelva a edificarse otra ciudad más sobre eso, ¿no? Porque lo deja desolado el lugar, tan desolado que ya no hay gente para poblar una nueva ciudad. Y más, ni siquiera gente para reconstruir la nueva ciudad. A eso se refiere cuando dice que donde pone su pie su caballo ya no crece la hierba. A eso se refiere. Es una alegoría, ¿no? Una alegoría, un símil. Esa es Atila. O sea, es el desolador, el desuela, el deja desolado todo un territorio con sus hordas de hunos. Entonces, este Atila fue el que crea una, este, una entidad política, algo frágil, pero bastante potente, bastante agresiva, ahí en la zona del norte del Imperio Romano, ¿no? Todo el norte del Imperio Romano aparece de un momento para otro con un nuevo vecino, que es este Atila que logra aglomerar a todos. Es el nuevo vecino Atila, ¿no? Otro imperio encima de otro imperio. Al norte del Imperio Romano, otro imperio más. Y comienzan a pelearse entre sí. Esta es una recreación de una villa romana saqueada por las hordas de Atila. Es un lienzo moderno que se basa en esta situación histórica. Un lienzo de Georges Antoine Rochegros, o Rochagros, algo así. Bueno, los hunos eran un pueblo belicoso de la gran estepa euroasiática y han sido tradicionalmente definidos como violentos bárbaros movidos por una sed infinita de oro, que contribuyeron, entre otras muchas razones, a la caída del Imperio Romano. Pero tanto sus orígenes como su expansión hacia el oeste y su impacto en las provincias tardías de Roma han sido cuestiones muy debatidas por los historiadores. Se sabe que a finales del siglo IV colaboraron y llegaron a acuerdos para acceder a grandes cantidades de metal precioso, aunque el sistema romano se derrumbó en la década del año 440. Sabemos que Roma cae en el 476. Bueno, 30 años antes, en el 440, el sistema romano ya se había caído, ya se había derrumbado. O sea, que cuando vino Odoacro, que justamente Odoacro es uno de los que tienen que ver con los descendientes de Atila, ¿está? Odoacro es uno de los chicos de los hunos, ¿no? Odoacro va, o sea, cuando los hunos desaparecen, se parten en varias facciones, y una de esas facciones es la de Odoacro. Y Odoacro es el que le remata al imperio en el 476, derrotando a Rómulo el pequeño Augusto, el Augusto. Pero cuando lo derroca a Rómulo, ya no había imperio prácticamente, solamente había algo nominal, solamente había un emperador, pero el imperio ya no existía, ya el imperio se había derrumbado 30 años antes, pero todavía había un emperador ahí. Imagínate, un emperador sin imperio, ¿no? Ya se había derrumbado el imperio completamente en el año 440 después de Cristo. Ya no había nada. Solamente había un grupo de poder que seguía actuando ahí como si hubiera todavía un imperio, ¿no? Como si algo todavía existiera de eso, ¿no? Por inercia. Seguían actuando políticamente por inercia, pero en verdad ya no había nada. Como llegó Novacro, nadie se enteró de que había acabado el Imperio Romano de Occidente en el 476. Nadie se enteró.
cuando llega Odoacro y derroca a Rómulo. Nadie se enteró porque la gente preguntó, ¿qué? ¿Había emperador? Es como lo que pasa en algunos distritos, ¿no? Cuando tu alcalde no hace nada, ¿no? ¿Qué? ¿Teníamos alcalde? Ya, igual pasaba aquí, que teníamos emperador. Entonces, cuando llega Odoacro, derroca al emperador sin pena ni gloria, porque nadie era inexistente prácticamente. La gente le llegaba, o sea, no era nada del otro mundo, ¿no? Ya no había emperador, prácticamente, no, prácticamente ya no había emperador, solamente era un título nominal ahí. Bueno, entonces, eso fue pasó. ¿Por qué pasó eso? Porque en 440 ya se había derrumbado definitivamente el imperio. Solamente faltaba que alguien hiciera un pequeño esfuerzo de dar sobre la pieza de dominó para que se caiga la última ficha. Solamente faltaba eso. Bueno, entonces se derrumbó en la década de 440, con las sucesivas incursiones lideradas justamente por este caudillo llamado Atila, bueno, lo que se dice, ¿no? Que él fue el que lo remata, ¿no? Él fue el que hace derrumbar todo esto, ¿no? Aunque después Atila cae también. O sea, todos caen, todos caen, pero creo que aparece ahí, pues que queda en una zona de la Iliria, ¿no? Al otro lado del Adriático, del mar Adriático, un Nodacro que queda ahí, queda con todavía algo de infraestructura y aparato burocrático que lo logra usar muy bien y con eso puede conquistar Roma. O sea, era el último que quedaba con lo mejor de Roma, con lo mejor de los territorios. Y ese fue el que conquista Roma. O sea, ya estaba visto ya que eso iba a pasar para el que conociera de la historia y de los entretejes del poder. Ya estaba visto que Odoacro lo iba a hacer. Y justamente Odoacro era lo que quedaba de la fragmentación del imperio de Atila. Bueno, apunta a que el combustible de las migraciones de los hunos fue una serie de excesivas sequías registradas entre los años 430 y 450. Combinando evidencias históricas, arqueológicas, medioambientales, los autores del trabajo sugieren que, ¿sí? Sugieren que esa inexplicable violencia de este pueblo huno pudo haber sido en realidad una respuesta a circunstancias climáticas extremas y una estrategia para minimizar los desafíos económicos. En otras palabras, estaban urgidos por la desesperación de conseguir recursos. No era exactamente duendes pidiendo oro, ¿no? No eran gente ávida de oro. Lo que querían era comida, era comida. Y si con algo de oro puedes conseguir bastante comida, quiero entonces ese oro. Porque esas obras tenían que comer de algún lugar. Y si no hay mucho alimento, la tierra no da para mucho, es necesario conseguir de algún otro lugar la comida. Como sea saqueando o sea comprando. Lo importante es comer. A eso se refiere. Y la inexplicable violencia justamente consiste en eso, ¿no? Esa inexplicable violencia es justamente que estaban desesperados por conseguir ese alimento. Si no hay alimento, se van a pelear entre ellos por el poco alimento que queda. Y parece que eso fue lo que al final pasó. Bueno, entonces, este es el fin del Imperio Romano, ¿no? Ese es un cuadro muy conocido sobre la caída de Roma. Entonces lo puedes ver ahí ahí está, sí, aquí a estos, creo que son los vándalos, ¿no? Que en esos barcos se entran a Roma, ¿no? El puerto de Ostia. Ahí está. Creo que este debe ser el puerto de Ostia o el río Tíber, no creo que sea tan ancho, ¿no? Bueno, ahí está Roma, ¿no? Ahí están los romanos, siendo masacrados, ahí está Gala Placidia de repente, y ese es el rey vándalo que la está raptando, ¿no? O sea, el rey vándalo pues al final raptó a una emperatriz, a una miembro, una princesa de primera orden de la familia imperial, ¿no? La raptó y se casó todavía con ella. Bueno, este es un retrato de Atila, el más antiguo que se conoce, creo que es el año 480, por ahí, en la zona de Hungría, por ahí han encontrado este retrato de Atila, ¿no? Y acá está la representación en 3D de una estatua de cera de Atila, ¿no? Y ahí está el retrato, lo ves ahí. ¿Ves? El retrato de Atila. El retrato y su estatua. El retrato más antiguo que se tiene de este Atila, ¿no?
Ellos usaban así su bigote, ¿no? Tipo Fumanchu, ¿no? Cosas así. Que justamente eran de origen oriental. Era de origen oriental. Entonces, bueno, vamos a seguir. Los datos obtenidos a partir de los anillos de crecimiento de robles en la actual República Checa y al sureste de Baviera arrojan información sobre los cambios anuales en el clima que se registraron a lo largo de los dos últimos milenios en Europa Central y muestran que la zona de la gran llanura húngara, donde se asentaron los hunos, experimentó episodios de veranos inusualmente secos en los siglos 4 y 5. O sea, hubo unos veranos, unos super veranos, demasiado secos, ¿no? En estos siglos, en los siglos 4 y 5. Los autores del estudio consideran que estas fluctuaciones, concretamente los períodos de sequía entre el 430 y el 450, redujeron el rendimiento de los cultivos y pastos para los animales, más allá de las llanuras aluviales de los ríos Danubio y Tisa. Ahí tienes el Danubio y tienes el Tisa, ¿no? Ahí está. El Danubio es el que nace ahí en el Mar Negro y es el límite norte oriental del Imperio Romano. Ese es el Danubio. Y está el río Tisa, que justamente está bordeando el núcleo del asentamiento 1. Ahí lo bordea el río, ahí ves donde dice unos, ya, ahí, el río Tisa está ahí. Está que bordea esa palabra que dice unos. Ahí está. Prácticamente es el que bordea esa llanura panónica, que es donde los unos se alojaron. O sea, los unos tenían ese centro, ¿no? Ese centro de poder. Y habían conquistado a todos los demás pueblos de los alrededores, que lo puedes ver aquí en el naranja, en la color naranja. Habían conquistado todos esos pueblos, pero se concentraban justamente en la llanura panónica, que supuestamente era el mejor lugar. Supuestamente era el mejor lugar. Y sí, sí lo era. Era, por sentido común lo era, pero sucedió un árbol del destino. Y dejó de serlo a pesar de que era un buen sitio, pero en un momento otro todo cambió, todo cambió. Entonces, es como que tengas un enorme, un hermoso valle y de un momento a otro se seque sin que tú te enteres, ¿no? Sin que tú te enteres del por qué pasó, ¿no? Y igual pasó aquí, ¿no? Entonces, de ahí los hunos se organizaban y hacían sus incursiones a los demás pueblos de los alrededores, que lo estás viendo acá, que eran sus tributarios. Los tenían sometidos, así, los hunos los tenían sometidos. Después se regresaban ahí, ¿no? A esa zona de Hungría. Y cuando podían, hacían incursiones en la zona del Imperio Romano también para saquear un poco, conseguir algo de botín. Entonces, eso eran los hunos. Ya tienes a los ostrógodos, ¿no? Ya sabemos qué pasó con los ostrógodos. Fueron a Italia y a España y a la zona sur de la Galia. Ahí están los ostrógodos. De eso vamos a hablar después cuando hablemos del proyecto Papá, que lo tengo preparado aquí. Entonces, hay un reino acá de los ostrógodos que fue sometido por los hunos. Entonces, en estos ríos, el Danubio y el Tisa, que lo está haciendo acá, donde dice unos, ya, eso está rodeado como una especie de globito por estos ríos. El Tisa es el tributario del Danubio. Ahí está. En esas zonas estaban los hunos asentados. Sus ríos principales eran esos ríos, el Tisa y el Danubio. Bueno, los datos que han encontrado brindan una oportunidad increíble para vincular año a año en los anillos dendróticos de los árboles que han encontrado las condiciones climáticas con la actividad humana. Han descubierto que los periodos de sequía documentados en las marcas bioquímicas de los anillos en los árboles coincidieron con una intensificación de las incursiones armadas en la región. Ese es el imperio de Atila, un imperio al costado del otro imperio. ¿Quién iba a esperar, no? Que iba a haber un imperio. Los romanos creían que solamente era un conjunto de pueblos así dispersos y separados, inconexos entre sí. Viene alguien y comienza a sojuzgar a todos esos pueblos inconexos entre sí. Alguien tenía que hacerlo. Al final, el imperio romano, ¿qué fue? Fue simplemente eso. Fue unificar, ¿no?, cultural y políticamente a un montón de pueblos inconexos entre sí. El imperio romano surge así. Y el imperio de Atila también surgió así. Lo mismo prácticamente. Es lo mismo, solamente que en un ambiente que era un poco difícil
de dominar por los romanos, que eran la estepa euroasiática y los bosques noreuropeos. Era un poco difícil en ese clima, en ese ambiente, en esa geografía para los romanos eh, hacer romanización. Era un poco difícil. Pero los hunos ya estaban acomodados al terreno, ya tenían tácticas para eso, e hicieron lo mismo que hicieron los romanos en su territorio. Solamente que mientras los romanos consiguieron la romanización, los hunos no lograron conseguir la unización de estos pueblos, simplemente los mantuvieron como tributarios. Esa fue también en parte la causa de la caída de los hunos. Acá puedes ver este mapa, ¿no? Y más o menos ya podemos entender qué fue lo que le sucedió, ¿no? Para sustentar la hipótesis, los investigadores han llevado a cabo análisis de isótopos de esqueletos hallados en 5 cementerios del siglo V, localizados en la antigua provincia romana de Panonia y la llanura húngara, lo que sería Hungría, ¿no? Los resultados muestran que los hunos respondieron a las variaciones climáticas migrando y mezclando dietas agrícolas y pastoriles. Si la escasez de recursos llegó a ser demasiado extrema, es posible que las poblaciones se vieran obligadas a trasladarse, diversificar sus prácticas de subsistencia y cambiar entre la agricultura y el pastoreo móvil de animales. Los ataques de los hunos a territorio romano se intensifican con la llegada al poder del temible Atila, el azote de Dios, en la década del año 430. Este caudillo prohibió a sus guerreros servir como mercenarios en Roma. O sea, hay sequía, no hay comida, no hay plata. ¿Qué hago? Pues, soy un guerrero, me alquilaré pues como mercenario, ¿no? De repente los romanos pagan más y sí dan comida, ¿no? Y acá hay sequía. ¿Qué hace Atila? Les prohíbe servir como mercenarios en Roma. Les prohíbe eso, o sea, ya, uy, o sea, le quitaron su día franco su día de franco a sus soldados, ¿no? Atila le quita su día de franco a sus soldados. Le prohíbe que se vayan a recursearse a otro lugar, tienen que quedarse con él. Ahí, con toda la sequía, tienen que quedarse con él. Entonces, ¿qué hace Atila? Le dice, no van a alquilarse a los romanos. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a asaltar a los romanos. Más fácil, ¿no? En vez de alquilarse a los romanos, porque te vas a alquilar a los romanos y te vas a ir contra mí, mejor vente conmigo y saqueamos a los romanos. Esta fue la solución de Atila. Entonces lanzó 2 campañas, 440, 441 y en el 447, devastando los Balcanes y logrando de Constantinopla un cuantioso tributo anual. Están las campañas, ¿no? Ahí está. Están las campañas, ¿no? 441, 442, ahí puedes ver. Ahí está el río Tisa y el río Danubio. Ahí estaban los hunos en esa llanura. Vamos a verlo acá. Aquí está, ¿ves? Esta zona verde que está aquí en medio de estos cerros, donde está el río Tisa, esa es la llanura panónica. Ahí está. Esas cordilleras, esas montañas, eh, son cabeceras de ríos y de ahí salen los afluentes y riegan toda esa llanura. Por eso es el mejor lugar. Pero llegó un momento en el cual ya no regaban nada y todo se secó. O sea, geográficamente es el mejor lugar, pero por los atisbos del clima, ese mejor lugar se volvió pues una zona yerma. Entonces, ¿qué hizo Atila? No, se quedan conmigo y asaltamos. 441, mira, asaltan la Tracia, llegan a Constantinopla, y en el 447 van más allá, van al estrecho sí, van allá a la zona del estrecho de Mármara, ¿no? O sea, regresan a Constantinopla, ¿no? Pero también van a las Termópilas, la zona de Acaya, el Quersoneso, del Asia Menor, ¿no? Hacen toda esa incursión, que los puedes ver acá, las incursiones de Atila, ¿no? La primera excursión es en 2 campañas, entonces, al Imperio de Oriente, contra Constantinopla y la zona de Grecia y Anatolia. Esa es la primera campaña. Y en el 451 se va al otro lado,
una vez que consigue el tributo, el jugoso tributo de Constantinopla, entonces dice, bueno, ya el Imperio Romano de Oriente ya me rinde vasallaje, me paga tributo, ahora me voy contra el Imperio Romano de Occidente. Listo. Voy contra su hermanito de este imperio, ¿no? Contra su hermanito. Primero voy contra Oriente y después voy contra su hermanito en Occidente. Y eso pasó en el 450. Se lanzó la conquista de la Galia, aunque fue derrotado en la batalla de los Campos Cataláunicos por una alianza de romanos, godos y germanos. Y después invade el norte de Italia al año siguiente, en el 452. Es derrotado en el 451 y se regresa por el mismo lugar por el cual vino. Otra vez a la llanura. Se prepara y sin pérdida de tiempo, ¿no? En menos de un año, de ahí, de esa llanura, de su base de operaciones, se va a Italia, al norte de Italia, a la llanura del Po, que es otra llanura también. Y como otra llanura debe tener también recursos, o sea, alimento. O sea, primero consiguió los saqueos en el oriente para conseguir el oro. ¿Para qué era el oro? Para armarse mejor, comprar algo de comida, pero armarse mejor, porque las armas cuestan, y con esas armas irse contra el occidente para saquear y conseguir la comida. O sea, parece que Atila la tenía bien clara, ¿no? Solo que se había quedado en esta zona que no le rendía mucho, no le producía mucho, y se quedó atrapado ahí. Prácticamente estaba atrapado en Hungría, y tenía que hacer incursiones para poder sobrellevar esa pequeña cárcel climática de las llanuras de Hungría, ¿no? Ya vimos cuál fue su estrategia. Consigo oro de Constantinopla y con eso me armo y consigo alimentos al otro lado, en el occidente. Pues se va a los campos catalánicos a la Galia y en Galia lo vencen, es rechazado. ¿Ves? Mira el lapso de tiempo, ¿no? Lapso de tiempo, ¿no? 447 consigue el oro y le demora más o menos 2 a 3 años armarse mejor para el saqueo y conseguir la comida. Y cuando va a los campos catalánicos es rechazado, es vencido, y tiene que regresarse al toque, otra vez a su base de operaciones. Y otra vez pero va a hacer otra incursión, pero ya no al norte del imperio de Occidente, sino al sur del imperio de Occidente. Hacer otra incursión, a la llanura, para conseguir más comida. ¿Ves? Más o menos ya entendemos cuál fue la estrategia de Atila aquí. Esa fue la estrategia de Atila. O sea, la cuestión era conseguirlo ya. Acá está. Bueno, estas incursiones, que son las más devastadoras de toda la historia de los hunos, porque justamente eran las incursiones donde querían comida. Eso fue las incursiones más violentas, las que buscó por comida. Eh, Estas incursiones coinciden con veranos extremadamente secos en la llamada llanura panónica o la cuenca de los Cárpatos, ¿no? Los Cárpatos, voy a señalar con el cursor, son estas montañas de acá que estoy señalando acá, que es como una forma, como un círculo, ¿no? Semicircular acá. Aquí está, estoy señalando con el cursor. Estos son los Cárpatos, que son justamente las montañas de Transilvania, ¿no? Donde después apareció Vlad Drácula, ¿no? Esos son los Cárpatos. Entonces ahí hubo sequía. Justamente si hay sequía en esas montañas, ya no hay ríos que puedan fluir adecuadamente para regar esa zona plana, que es la llanura, y tener buen alimento. O sea, esa llanura depende de los ríos que nacen de esas montañas. Y sucedió un verano extremadamente seco en esa cuenca, en la cuenca que riega esa llanura. Las perturbaciones económicas producidas por el clima pudieron haber empujado a Atila y otros caudillos a obtener oro de las provincias romanas para conservar las bandas guerreras, o sea, para pagar a sus mercenarios, para pagar a su ejército, necesitaba oro para pagar al ejército. Así que se fue a Constantinopla y consiguió un buen tributo de oro, y así mantener la lealtad entre las élites. Sin oro se le van sus soldados. Las fuentes describen a los hunos en este momento como un grupo muy estratificado, con organización militar que resultaba difícil de contrarrestar.
incluso para los ejércitos romanos. O sea, estaba bastante estratificado, estaba bastante organizado. Tenía jerarquías bastante organizadas y bastante, ¿cómo diríamos?, articuladas entre sí. En el estudio también se sugiere, aunque sin pruebas, que la razón por la que los hunos atacaron las provincias de Tracia y el Ilírico en el 422, la Tracia, el Ilírico, ahí está, Ilíricum, Tracia, en el 422, 442 y 447, fue para adquirir comida y ganado en lugar de oro. Incluso la demanda de Atila de una extensa franja de tierra a lo largo del Danubio tal vez pueda verse como una estrategia de mitigación, ya que la tierra de la llanura aluvial había ofrecido mejores pastos en tiempos de sequía. Ahí está. La tierra de esa llanura del Danubio tenía mejores pastos en época de sequía. O sea, si no hay para poder cosechar, no hay para poder sembrar, al menos habrá pastos. A menos la tierra servirá para pastos. Necesitan eso para sus ganados, para al menos tener una comida indirecta, ¿no?, de estos ganados y para sus caballos. El clima altera lo que el medio ambiente puede proporcionar, y esto puede llevar a la gente a tomar decisiones que afecten su economía y su organización social y política. Este ejemplo histórico muestra que las personas responden al estrés climático de manera compleja e impredecible, y que las soluciones a corto plazo pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. ¿Mm? O sea, puedes arrastrar un montón de cosas de las soluciones inmediatistas que hagas hoy. Eso te puede arrastrar más peso en la mochila más adelante. Las soluciones inmediatistas que hagas. Y con el cambio climático también pasa lo mismo. Para la década del año 450, los hunos habían desaparecido del mapa europeo con la misma rapidez que los había encumbrado como feroces invasores. Desaparecieron así, en el 450. Desaparecieron del mapa los hunos. Y acá tienes el cráneo de un húngaro de esa época, que puede ser un huno. Y mira cómo, entre comillas, deformaban sus cráneos. O ya eran así sus cráneos genéticamente. Esta raza era una raza muy antigua que provenía de los Homo capensis, ¿no? Acá puedes ver el cráneo alargado, modificado, o estaban emulando a una entidad que habían visto antes, ¿no? Porque esos cráneos alargados eran sinónimo de nobleza, de las élites gobernantes. Aquí ves estos objetos de oro que son del Mar Negro, y también se han encontrado en la llanura de Hungría. O sea, era la misma tradición cultural, estas piedras preciosas y oro. Y esta es acá está, esa es la sequía, ¿no? Aquí está la sequía que vivieron. Ahí está, esa es la sequía. En la Toscana sí vivió esa sequía. La Toscana, en la Cerdeña, ¿no? En la zona de España, en el sur de España, en las llanuras de España, allá en sur, también sí vivió la sequía. Y donde se ve más rojo es donde estaba más caliente todavía, que era justamente el lugar donde se había asentado Atila, el azote de justamente ahí. Esa es la zona más premiada con la sequía. Ahí se había asentado Atila. Por lo tanto, tenía que incursionar en todos los demás lugares para conseguir alimentos. Y también necesitaba oro para los soldados y alimentos para su pueblo, con los soldados incluidos. Esta es la sequía que se dio. Puedes ver, ahí está. Es la zona más roja todavía, la zona más oscura de lo rojo más oscuro, es justamente la zona más caliente. Es justamente la zona más caliente. Atila fue premiado prácticamente, o sea, no pudo constituir todo un imperio, no pudo, simplemente desapareció. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que no explica la nota, porque, bueno, voy a explicarlo. Sucede que cuando Atila muere, sus hijos, tres hijos se reparten el poder, ¿no? Se reparten el poder, entonces tienen que repartirse también el ejército y también los recursos, y ya no había mucho que repartir.
Así que pueblos, los demás pueblos, aquí está, los demás pueblos que habían sido sometidos por los hunos se coalicionan y se van uno por uno contra los hijos de Atila y los derrotan con facilidad, ¿no? Deciden no entregar tributo de comida ni de nada y los hunos comienzan a morirse de hambre. Son dominadores, ¿no? Los dominados se dan cuenta de que tienen el control, que tienen el caño de los recursos de los dominados, de los dominadores, que son los hunos. Ellos pueden decidir, entonces deciden no darles tributo, entre sus tributos, no darles alimentos. Y hacen que se mueran de hambre los unos, se debilitan, hacen una coalición y se van contra los unos, que ya estaban divididos en tres. Estaban tan divididos que no se volvieron a unir nunca más, porque cada uno quería llevarse lo que quedaba. Cuando un Estado, una república, una entidad política se está desmoronando, lo que hacen las personas, lo que hacen los líderes, es llevarse lo que queda, antes de que se caiga completamente, antes de que finalice, caiga completamente ese Estado, se lleva lo que queda. Cada uno de estos caudillos intenta llevarse su parte. ¿Ves? Cuando una república cae, van a aparecer un montón de Pedros Castillo, de Cerrones, ¿no? Que traten, que digan, esto se está cayendo, al menos quiero llevarme mi parte, antes de que todo se caiga. Eso es. Y lo mismo pasó acá. Entonces, ¿qué hicieron los demás pueblos? No te doy nada, te debilito y te ataco. Y como sé que estás partido en tres, porque son tres hijos lo que dejó Atila, ataco uno por uno, ¿no? Atacaron al primer hijo, ¿no? El primer hijo se fue, ¿no? Se fue, más bien, hicieron su coalición y esperaron a que el primer hijo fuera contra ellos, ¿no? Y lo derrotaron fácilmente, o sea, lo acabaron, lo hicieron añicos. Entonces ya se deshacieron de uno, ¿no? El otro también, los que estaban al lado oriente, sus vasallos, sus pueblos del lado oriente, también, solamente quedó uno, un hijo nomás quedó. O sea, fue fácil hacerlo, ¿no? Quedó un hijo, y ese hijo de Atila, el último que quedó, pidió ser vasallo del emperador de Constantinopla, y que le diera unas tierras, ¿no? Unas tierras y ser su vasallo, su sirviente del emperador. Y le dieron unas tierras por acá, por el sur de los hunos, ¿no? Por la frontera. Tiene unas tierras ahí, para que pueda vivir en paz, entre comillas, ¿no? Pero siempre sirviendo con sus soldados al emperador, ¿no? Prácticamente ya cuando acabaron con los dos hermanos, ya no eran un peligro los hunos. Era simplemente una banda más. A eso se redujo los hunos, a una banda más. Y lo que quedó de los demás hunos se terminaron diluyendo entre toda esta dinámica de pueblos, tribus que existían aquí. Así que ese fue el triste final de los hunos. Así se acabó. Así acabó el tema de los hunos. Aquí está. Gracias a este evento climático que se dio aquí, ¿no? Que impidió que los hunos pudieran acumular más alimentos, más energía, impidió eso, ¿no? Pero los demás sí tenían alimentos, no tenían la sequía, las demás zonas no sufrían de la sequía, y esos son los que se rebelaron. Ahí está. Los hunos dependían mucho de sus vasallos para conseguir alimento. Dependían bastante, porque gracias a esta adversidad climática no podían ellos conseguir su propio alimento. Así que como dependían bastante, agarraron y cerraron el caño sus vasallos. Y con eso los tuvieron bien sujetos. Y como ya se habían partido en tres, porque cada uno quería agarrar lo que podía antes de que todo se derrumbe, fue más fácil acabar con los unos, sin necesidad de que Roma apoye mucho, sin necesidad de una intervención directa de Roma. El imperio solito se derrumbó. Y después le cayó su turno a Roma, ¿no? Unas décadas después, ya Roma también había caído, ¿no? Bueno, ya había caído hace rato, solamente faltaba un pequeño empujoncito. Prácticamente todo estaba, ¿no?, cayéndose, ¿no? Cayéndose. Solamente que el que estuvo más expuesto a la sequía cayó más rápido. Los demás cayeron después.
Estos son los eventos, ¿no? Acá tienes los eventos del Imperio Uno, ¿no? Están los eventos. El año 400, ¿no? Cuando los unos atacan a los godos, los expulsan del Danubio. Ahí, ahí están, se establecen en el Danubio, perdón, se establecen ahí, atacan a los godos. Los unos atacan Tracia, ¿no? Están los unos, entran a Tracia, a la Panonia, entran a la Panonia. mm, Hay una guerra civil, ¿no? Ahí está Aecio, los vence, una victoria sobre los hunos bajo las órdenes de Octar, perdón, atacan a los burgundios. Ahí está, ahí está tomando el control de Rin. Atacan a los burgundios. Acá están los Atila y Bleda, ¿no? Son coronados reyes, ¿no? Antes de Atila y Bleda, vas a ver todo lo que está en el año 433 hacia arriba. Es todo lo que había antes de Atila. Las instituciones unas antes de Atila. Antes de Atila ya había 30 años de movimientos de presencia una, de presencia de los unos en esta zona. Ya había como 30 años antes de Atila. ¿Ves? Y aquí es como los unos comienzan a sacarlo. Si había, ¿no? Ya, vamos a ver. Acá está, los unos atacan la ciudad de Marcos, ¿no? Y acá puedes ver toda la historia de los unos. Acá habla como Atila, su ejército de Atila ataca la Tracia, ataca 70 ciudades, o sea, el hombre estaba ávido de conseguir recursos, 70 ciudades, ¿no? Llega hasta las Termópilas, acá está, ¿no? 440 y tantos, ¿no? Atila muere en el 453, acá está la 452, ataca los Alpes. Muere al año siguiente Atila. Y el año siguiente, en el 454, los hunos son derrotados en batalla por los gépidos, ¿no? Y de un desconocido río llamado Nedao, algo así, ¿no? O sea, los gépidos son uno de los tantos que se rebelan contra los hunos. En verdad fueron varios, pero los gépidos fueron los principales, ¿no? De estos gépidos aparecen unos generales que terminan siendo los generales supremos de los imperios romanos de Oriente y de Occidente. Exactamente, y ¿no? Ahí están los gépidos, ¿no? Pero que antes los gépidos servían a Tila. Bueno, eso es todo por hoy. Ya sabemos qué pasa con los cambios climáticos, qué pasa cuando un estado se está derrumbando. Ya sabemos. Bueno, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. Acá tienes todas nuestras redes. Acá te lo estoy mostrando. Así que la verdad está a la vista. Saludos.